El diezmo de Abraham. Al intentar mezclar el diezmo con la fe cristiana, los amantes del dinero entienden que el diezmo de Abraham preside de la ley. Y por causa de esto ellos se han creído, me refiero a algunos pastores, de que el diezmo de Dios no es parte de su ley. Y de manera retorcida ellos dan a entender de que los cristianos deben de diezmar el 10% de sus ingresos. Pues porque el diezmo de Abraham preceda la ley, no significa de que el diezmo venga complementada con la fe cristiana. Por igual no significa de que el diezmo de Dios no sea parte de su ley. De manera que ahora quisiera presentarles algunos casos que han sido ignorados por aquellos amantes del dinero. De hecho, al no existir ley, tampoco existía la obligación de diezmar. Por lo tanto, el diezmo de Abraham fue un acto de voluntad, no porque estaba obligado en hacerlo. Y por ende, este es un pasaje histórico lo cual los cristianos no están obligados ni sujetos a diezmar. Y si lo hacen pues sería un acto de buena voluntad no por obligación. El diezmo de Abraham fue un regalo, no fue un pago. Lo vemos en Génesis 14:20. Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Melquisedec no le pidió ni le exigió diezmo a Abraham. Y algo muy curioso, Abraham realizó muchas cosas antes de que existiera la ley, pero eso no significa de que nosotros tenemos que hacer las cosas que él hizo en vida. Podemos ver de que Abraham se circuncidó mucho antes de la ley. Pues si los cristianos están en la obligación de diezmar solo por el hecho de que Abraham diezmó antes de la ley, entonces también deben de poner como doctrina a todos los cristianos a ser circuncidados, ya que la circuncisión de Abraham precede la ley. Y esto fue algo que Dios le ordenó a Abraham, pues no sería más lógico de que los pastorcitos promovieran la circuncisión mandatoria antes de exigir el diezmo voluntario. Algo importante, Abraham diezmó de un botín de guerra, no diezmó de su riqueza. Leámoslo en Hebreos 7:4. Considerad, pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente lo queda entre ellos hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Si los pastores quieren exigir el diezmo, pues entonces que ellos se vayan a la guerra y diezmen del botín. Abraham era rico, léanlo en Génesis 13:2. Mas sin embargo él nunca diezmó de su riqueza. Y el diezmo de Abraham fue un hecho que ocurrió como única vez, y en la Biblia no aparece otro hecho similar a este. Mas sin embargo hoy en día los pastorcitos parásitos vividores se alimentan como vampiros explotándolos y amedrentándolo con el diezmo. El siguiente texto que vamos a revelar es uno de los favoritos de ellos. No es nada más y nada menos que Malaquías 3:8-12. ¿Le robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Si nos detenemos en este pasaje bíblico, y analizamos bien el contexto de este pasaje, nos daremos cuenta de que el Señor se estaba dirigiendo directamente a la nación de Israel. Pues para quienes no conocen, Israel es la tierra prometida del Señor, y el Señor les exigía el 10% de la ley de Moisés. Para aquellos que tuvieran ganados y tierras cultivadas, según hayan prosperado ellos tenían que sacar 1/10 parte de sus ganancias de la tierra y del ganado, para ser entregado y poder sustentar a los sacerdotes levitas, así como a los ancianos, huérfanos y viudas. Después de haber analizado este pasaje nos preguntamos, ¿acaso la nación de Israel es la iglesia de Jesucristo? La respuesta es no, pues la nación de Israel está bajo la ley por desobedecer a Dios, y la iglesia de Jesucristo está bajo la gracia.
Podemos ver hoy en día pastores inventando la excusa de que el diezmo debe ser entregado para la obra del Señor. Por igual vemos pastores jóvenes que dejan su trabajo, abren una iglesia y se consigue par de borreguitos y ya viven del cuento por el resto de sus vidas, a costilla del diezmo, explotando a los hermanitos ignorantes que no estudian las santas escrituras. En realidad los apóstoles solo enseñaron a los verdaderos cristianos a ofrendar con entera libertad, de acuerdo a cómo hayan prosperado, no por imposición de concilios, mucho menos por amenazas de maldición, ya que Dios ama al dador alegre. Tal y como dice el apóstol Pablo en este pasaje, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 7. La iglesia del siglo I nunca necesitó un falso diezmo para crecer y expandirse. Las ofrendas voluntarias hechas de corazón dispuesto para socorrer a los hermanos necesitados bastaban y eran más que suficiente. Nunca vamos a encontrar en el Nuevo Testamento a ningún cristiano diezmando o ofrendando para mantener un templo de piedra, o para mantener a un grupo eclesiástico. Eso no existe en las páginas del Nuevo Testamento. De manera que si tu pastor hoy en día te exige el diezmo, y tienes tierras o ganado, pues deposítale un camión de plátano y pollo y déjaselo en el púlpito, ya que eso era lo que Dios realmente estaba pidiendo. Además existían diferentes tipos de diezmo. Lo vemos en Deuteronomio 14, 28, 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. Y otro detalle muy importante, una vez de cada 7 años no se recogían los diezmos, ya que no se cultivaban las tierras. Y me gustaría preguntarles a esos pastores diezmero que si les dicen a sus miembros cada vez que cumplen 7 años en la iglesia para que no diezme. Ahora en este pasaje vemos a Jacob tratando de negociar con Dios. Veamos. En Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo, y me guardaré en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues si analizamos cuidadosamente el contexto de este pasaje, podremos ver que lo que Jacob trataba de hacer era una manipulación y chantaje a Dios. Recordemos de que Jacob era un manipulador, usurpador y estafador, hasta que Dios lo renombró a Jacob como Israel. Tiempo después que éste protagonizara una lucha contra un ángel, y en su momento llegaría a ser el padre de los israelitas. Ahora vamos a mostrar un versículo muy famoso del Nuevo Testamento en el cual los pastores que piden el diezmo, dice tener sustento bíblico para diezmar. Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pues como pudieron ver y escuchado, muchos pastores vividores tuercen este pasaje para hacerles creer de que Jesús sí estaba mandando a diezmar. Pero si analizamos el texto en su contexto, y observamos a quien Jesús se les estaba insinuando, en el versículo 42, nos dice claramente que era a los fariseos y no a sus discípulos. Este es un pasaje que muchos han usado para engañarles y manipularles. Buenos hermanos, con todo el material bíblico que hemos mostrado, no existe sustento bíblico para imponer un diezmo iglesiero como obligación. Y no es que yo esté en contra del diezmo, usted puede dar la cantidad que usted considere y pueda dar. No porque un pastorcito le imponga un 10% de su salario. De lo contrario, manda a su pastor a trabajar y a ganarse el pan como usted lo hace. Jesús y los demás discípulos trabajaban, y aún así se entregaban en cuerpo y alma en sus concilios. Entonces, ¿quiénes son estos que no pueden trabajar? Y si les dicen que usted le está robando a Dios, pues dígale que quien le roba a Dios, no es quien no diezma, son quienes lo exigen. Ahora les voy a presentar un versículo que muchos pastores nunca citarán, o mejor dicho, ellos pasan por desapercibido. Este es un traje hecho a la medida. Oh hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di, que así ha dicho el Señor Yahvé.
Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. ¿Acaso los pastores no deben de apacentar a las ovejas? Pero vosotros os coméis a las mejores de ellas y os vestís con la lana. Degolláis a la oveja engordada, y no apacentáis al rebaño. No fortalecéis a las ovejas débiles ni curáis a las enfermas. No habéis vendado a la perniquebrada, ni habéis hecho volver a la descarriada, ni habéis buscado a la perdida. Más bien, las habéis dominado con dureza y violencia. Ezequiel 34, 2, 4. Bueno hermanos, yo espero de que este material les haya sido útil, para que no se dejen amedrentar de esos pastores chantajistas y vividores. Y recuerden que el no investigar, escudriñar y estudiar lo convierte en esclavo de la ignorancia. Paz y bendiciones en sus vidas.